Bueno, vamos a continuar. Se nos terminó. Vamos a terminar. Entonces decíamos, evaluamos la función e a la menos st tiende a 0 cuando t tiende a infinito, menos, evaluamos la función con 0. Entonces tenemos f de 0 por e. Cuando t toma el valor de 0 nos queda e a la 0 y e a la 0 vale 1, más s, esta s que tenemos, por, ahora sí, tenemos la integral de 0 infinito de f de t por e a la menos st. Esa integral que me define, esta integral a qué es igual, A la fórmula de la transformada de Laplace. esta es igual a la transformada de f de t, ¿verdad? Entonces, si es igual a la transformada de f de t, la transformada de f de t es igual a f de s. Entonces, la transformada de f' de t va a ser igual, vamos a poner primero el término positivo, va a ser igual a s por f de s. Ya sabemos que la f mayúscula me representa la transformada, ¿sí? F de t por 0, pues este término se nos hace 0, menos f de 0. ¿Qué es lo que nos dio aquí la definición, verdad? Entonces ahí ya queda demostrada, perdón, por qué la transformada de f' de t es igual a s por f de s menos f de 0. ¿Podemos borrar? Sí. No, espere, maestra. ¿Sí? La parte de arriba. Ahí la dejamos. Entonces ya tenemos demostrada la primer derivada. A ver, vamos a ver la segunda. ¿Qué pasa si ahora queremos encontrar la transformada de f b' de t? ¿Perdón? Me recuerda a LOL. ¿Ya apuntaron? Ok, voy a borrar. ¿No habían terminado de anotar? Ya terminamos. ¿Ya? Ok. A ver, entonces, vamos a encontrar a f b' de t. ¿Cuál es la transformada de f b' de t? Entonces, igual, aplicamos la definición, la integral de 0 a infinito de f b' de t por e a la menos st diferencial de t. ¿A quién tomamos como u? A u vamos a tomar exactamente esta misma que tenemos aquí. U es igual a e a la menos st y du es igual a menos s por e a la menos st. Entonces, ahora, diferencial de b va a ser igual a f b' de t diferencial de t. Y si integramos la segunda derivada de la función con respecto a t, vamos a obtener la primer derivada. Entonces, ahí nos queda ya. Aplicamos el método de integración por partes y vamos a tener que es u por v, entonces nos queda f' de t por e a la menos st menos la integral de 0 a infinito de p por du, igual que en el anterior. Como vamos a integrar con respecto a t, la s no la podemos llevar fuera de la integral, entonces menos s por este menos de aquí, nos queda más s por la integral de 0 a infinito de f' de t por e a la menos st diferencial de t. Evaluamos esta función. Ya sabemos que e a la menos st cuando t tiende a infinito, ella tiende a 0. 0 por f' de t, entonces nos va a ser 0, f' de t por 0, menos f' de 0 por e a la 0, que vale 1. Y luego más s. ¿Y esa integral que me define? Es la transformada de la primera derivada. De la primera derivada. Es esta que tenemos aquí, ¿verdad? Fíjense, es la integral de 0 a infinito de f' de t por e a la menos st. Y el resultado de esta integral es este.
Entonces ya vamos a sustituir ahí directamente por S que multiplica a f de S menos f de 0. Así. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Vamos a poner igual primero el término positivo, S por S, S cuadrada por f de S menos S más por menos es menos S por f de 0 menos f' de 0. Y ahí tenemos ya la transformada de f' de t. Ok, vean cuál es la secuencia que llevamos. Primera derivada, s por f de s menos f de 0. Segunda derivada, s cuadrada por f de s menos s por f de 0 menos f' de 0. Si quisiéramos encontrar la tercera derivada, ¿cómo nos quedará? S cúbica de f de s menos s cuadrada de f de 0 menos s de f' de 0 menos f de 0. F' de 0. ¿Sí? ¿Ya podemos borrar esto? ¿O todavía no? Ya. ¿Ya? ¿Ya terminaron todos? ¿De anotar? Sí, ya. ¿Sí? Ok. A ver, entonces, me decías es la tercera derivada, la transformada de la tercera derivada. Es S cúbica por f de s menos ¿qué será? Menos s cuadrada Ajá, de F de 0. f de 0 por f de 0. Ajá, menos s de f' de 0 por f' de 0. Ajá, menos f' menos de 0. f de 0. Muy bien. Y si queremos encontrar la sexta derivada, ¿cómo le hacemos? Así sucesivamente, ¿verdad? Así sucesivamente vamos a seguirle hasta llegar a la sexta. Entonces vamos a tener aquí SQ sexta por F de S menos S quinta por F de 0 menos S cuarta por F' de 0 menos S cúbica por F' de 0 menos S cuadrada por f triprima de 0 menos, voy a ponerle aquí abajo, menos s por f a la cuarta de 0 y menos f o la quinta derivada de f evaluada en 0. Evaluada en 0. Entonces, si queremos escribir una fórmula de manera general, ¿cómo podremos escribir esa definición? O esa transformada de Laplace de la enésima derivada. Sería la transformada de f a la n de t es igual Ajá. a s a la n de f de s. A ver, la transformada de f a la Ahí n llegué, maestra. de t. Ajá. A ver, Pues es igual a s a la n de f de s. s a la n por f de s. Ajá. Esto Menos sería, ajá, s a la n menos 1 ajá, por f de 0. Luego,
menos Menos S S. de N a la N menos A. Ajá. Ajá. Pusiste la lleva. F' de 0. Y así sucesivamente hasta llegar a... Podemos plantearla desde... ¿Qué será? S cuadrada por F... Bueno, S cuadrada por F a la N menos 3 de 0 menos S por F a la N menos 2 de 0 y menos S por F a la N menos 1, ¿verdad? Porque llegamos, si estamos hablando de la derivada de orden 6, llegamos hasta la quinta derivada. Entonces aquí si estamos hablando de una derivada de orden n, vamos a llegar hasta el orden de la derivada n menos 1. Y ahí queda. Entonces, fíjense, esta propiedad de la transformada de una derivada nos va a ayudar a cambiar o a transformar las funciones involucradas en una ecuación diferencial. Cuando me digan, ¿podemos borrar? Borramos. Para seguir. No, espérese, maestra. Sí, me espero, yo me espero. Ustedes me dicen cuando ya. Ya, maestra. ¿Ya? Ok. Bueno, les decía que esta propiedad nos va a ayudar a transformar las funciones involucradas la función y sus derivadas involucradas en una ecuación diferencial. Entonces, si nosotros cuando trabajamos ecuaciones diferenciales, por ejemplo, en el tema 2 que vimos ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes de orden n, vamos a suponer que tenemos a y', que será menos 9 igual a 0. Ahí tenemos un homogéneo, de las más sencillas, ¿sí? O le podemos poner aquí una 9y, pues una 9y para que veamos cómo transformar. Entonces, ¿qué pasa si en lugar de f de t tenemos a y de x? Porque se acuerdan que aquí normalmente a y la trabajábamos como función de x. Entonces las variables no importan. Si nosotros vamos a transformar esta ecuación, bueno, ¿cómo vamos a encontrar la transformada de, por ejemplo, la función y' de t? Vamos a decir si la transformada de y de t va a ser igual ahora a una y mayúscula de s. Aquí vamos a empezar otra vez con la s y el 5, ¿verdad? Porque vamos a trabajar con y mayúscula y y minúscula. Entonces, la transformada de y' de t, para no confundirnos, la y minúscula la voy a hacer así y la y mayúscula la voy a hacer así. Entonces, ¿cómo encontramos esta transformada? Estamos encontrando la transformada de una función y. ¿Cómo la encontramos? De una y'. ¿Cómo encontramos la transformada de la derivada? Entonces va a ser S por Y de S, que es la transformada de la función, y luego menos F de 0. Y Bueno, Y de 0. de 0.
la función f, pero ahora que le estamos llamando y va a ser y de 0. Si vamos a encontrar la transformada de la segunda derivada de y con respecto a t, esta es la función, entonces esta va a ser igual a s, ¿s qué? Cuadrada. S cuadrada por y de s, es mayúscula, menos s por y de 0, menos y prima de 0. Y así sucesivamente. Si vamos a encontrar la transformada de y prima de t, pues esta va a ser igual a s cúbica por y de s menos s cuadrada por y de 0 menos s por y prima de 0 menos y prima de 0. Entonces, observen cómo aquí nosotros tenemos involucrada a la función evaluada en 0, a la función y a su primera derivada. A la función, ¿estamos hablando de una ecuación diferencial de primer orden? Tenemos a y de 0. Estamos hablando de una ecuación diferencial de segundo orden, tenemos a y de 0 y a y prima de 0. Estamos hablando de una ecuación diferencial de tercer orden, tenemos a y prima y a y biprima. ¿Esto qué nos huele? ¿De dónde vamos a tener estos valores? Estos, por ejemplo, aquí tengo una ecuación diferencial de segundo orden. ¿De dónde voy a obtener esta y de 0 y esta y prima de 0? Vamos a Sustituyendo revisar. el valor de Sumando 0 los en la valores. función original. Sí, ¿Sustituyendo qué, perdón? 0 en la el valor de ecuación 0. original. Ajá. Pero no necesariamente y de 0 tiene que ser 0. Oh my God. ¿Qué pasa si y de 0 es igual a 1 y y prima de 0 es igual a 4, por ejemplo? ¿Qué me dice esto? Que estamos trabajando un problema de valor inicial. Entonces, cuando vayamos a resolver ecuaciones diferenciales por transformadas, vamos a resolver directamente un problema de valor inicial. En el tema 2, nosotros veíamos cómo resolver la ecuación, llegábamos a la solución general y de ahí sustituíamos las condiciones iniciales. Y llegábamos a la solución, ya sustituyendo esas condiciones iniciales, llegábamos a la solución particular o a la solución del problema de valor inicial. Entonces, ahorita no. Ahorita lo que vamos a hacer es a resolver directamente un problema de valor inicial usando transformadas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer la próxima sesión de lunes. Ya vamos a empezar a resolver ecuaciones diferenciales. Pero bueno, a ver, déjenme anotar esta ecuación que pusimos aquí. Ustedes ahorita me van a resolver este problema de valor inicial. Vamos a ver, tenemos y prima más menos 9y. Ok, así vamos a dejar, ¿sí? Y lo van a resolver, no por transformadas, porque todavía no lo vemos, pero para el lunes me van a decir cuál es la solución particular de esta ecuación diferencial. ¿Sí? ¿Cómo? Pues es una ecuación homogénea, como lo vimos en el tema 2. Entonces, ya que encuentren la solución general, van a sustituir los valores y van a encontrar la solución particular. ¿Sí? Y de ahí ya el lunes lo vamos a hacer por transformadas y vamos a comparar resultados. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. Sí. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. ¿Alguna duda?
jóvenes? No. ¿No? No, maestra. ¿Seguros? Pues creo. Pues creo. Bueno, entonces si no hay dudas, lo dejamos ahí. Por si tienen otra actividad ahorita a las 9. Y el lunes vemos ya la solución de ecuaciones diferenciales por transformadas. Sale, maestra. Sí, estoy bien, maestra. Ok, maestra. Sí. Bueno, está muy bien, pues entonces nos vemos el lunes, primero Dios. Sale. Buen Gracias. fin de semana. Que tengan buen fin de semana. Igualmente, maestra. Hasta luego. Bye.